¿Qué tal? ¿Cómo le va? Repasaba un poco mis apuntes, sobre todo de la exposición del gobernador referente al plan quinquenal, y no dejo de asombrarme, si me permite el término. Periodísticamente a veces decimos hace mucho ruido. Un detalle que el propio Jorge Capitanich expuso y que incluso no se le dio trascendencia o no se analizó en profundidad como lo hacen los colegas en Buenos Aires con periodistas especializados en economía, en fin. Algo que a partir de la primera gobernación de Capitanich, en el 2007 en adelante, y esta tercera gestión con los 3 años, emerge este dato que es lo que de pronto vamos a conversar con el invitado de hoy. El Chaco pasó a tener $7.000 por ingreso por habitante, o sea, per cápita, a $14.000 después de las 3 gestiones de Jorge Capitanich y, por supuesto, la cuarta, si la población lo vota, a partir del 2023. Si uno se hace una pregunta, es bueno, ¿a cuánto se puede ir más de los $14.000? Esa es otra historia. Pero lo que no sé, incluso ni siquiera la oposición reconoce este dato que habla y que contrasta. Uno dice, ¿cómo puede ser con el 45-50% de pobreza y cómo ha crecido la provincia de 7 a $14.000 de ingreso per cápita? Un dato que me parece que hay que entrar a profundizar el análisis porque me parece que da el primer elemento de crecimiento en la provincia del Chaco. O sea, el Chaco ya juega en las ligas mayores. Pero ¿cómo hacemos para que el hombre común, el de a pie, entienda este elemento que juega un papel importante, incluso que sirve para que Capitanich se transforme en el principal elector, si se quiere, para el 2023? Y el otro dato que es fundamental y que incluso este programa lo viene analizando hace 2 años ya prácticamente, es el impulso que el gobernador chaqueño le dio, la impronta que le dio, yo diría incluso un cambio de paradigma al Norte Grande. Sin Capitanich el Norte Grande no hubiera existido. Hoy está el Norte Grande metido en el presupuesto 2023 que ya se aprobó en Diputados de la Nación y que va camino a aprobarse, incluso con el espaldarazo de la oposición. Atento a esto. Ni el periodismo militante con la oposición quiere aceptar y creer de que la propia oposición le dio un espaldarazo al presupuesto que elaboró Sergio Massa y compañía. Esto vamos a conversar con Raúl Coduti, que es un hombre experimentado en este tipo de cosas, pero es uno de los puntales que tiene el gobernador, yo diría, el principal puntal que tiene el gobernador Jorge Capitanich ahí en su oficina para todo lo que es el desarrollo y el crecimiento que significa el Chaco. Así que me parece que hoy
es un buen convite para que usted incluso vaya analizando algunas cosas. Raúl, gracias por venir. Gracias por la invitación, Antonino. Bueno, ¿cómo ves vos este tema que pasamos de 7.000 a 14.000 dólares de ingreso per cápita y que pasa desapercibido, digamos, como ni siquiera a lo mejor un dato negativo, como aparece todos los días en la jerga periodística, digamos? Sí, en realidad esto refleja el crecimiento que ha evidenciado la economía chaqueña en los últimos 15 años, a partir del año 2007, pero hay que reconocer también que la economía chaqueña había comenzado a crecer a partir del año 2005, bajo el influjo de las políticas nacionales que en ese momento se instrumentaban. Chaco sigue siendo una provincia altamente dependiente de las políticas nacionales, entonces muchas veces lo que se puede hacer en la provincia queda de alguna manera aplacado o no se visibiliza adecuadamente, va debido a este influjo de las políticas nacionales. Pero en realidad, como decís, Tonino, la economía chaqueña prácticamente se duplicó en estos últimos 15 años a valores reales. Esto implica que el ingreso per cápita tenga esta cifra, pero también es verdad que, yendo a la pregunta de por qué no se visibiliza socialmente estos cambios, es porque lamentablemente a partir del año 2015 se interrumpió fuertemente el proceso de redistribución de ingresos que tenía la economía chaqueña en particular. Hay un informe del Banco Mundial del año 2013 que plantea que Chaco con la provincia de San Juan fueron las dos provincias argentinas que mayores mejoras tuvieron en el coeficiente de Gini, es decir, que es un indicador de la distribución del ingreso en la población. Es decir, esto de los 14.000 dólares per cápita, hay que ver cómo están distribuidos. Claro. Y ahí es donde tenemos que, mejor dicho, enfrentar el desafío en los próximos años, que es corregir las desigualdades territoriales y poblacionales entre distintos grupos de la población que se manifiestan en la distribución del ingreso. Por lo tanto, el indicador del ingreso per cápita es un indicador del crecimiento económico. Efectivamente, la economía chaqueña creció en esta magnitud. Ahora, el proceso de redistribución del ingreso, de generar una sociedad más equitativa, más igualitaria en cuanto a las posibilidades de desarrollo humano, se interrumpió y ahora después de la pandemia se está recobrando, diríamos. Y esto también se suma a algo que permanentemente se menciona acá en tu programa, que es también, así como se evidencian dos Argentinas, hay dos Chacos. Hay un Chaco que es saliendo del área metropolitana de Gran Resistencia, un Chaco que está inmerso en un proceso productivo, tanto en la producción primaria, agropecuaria, en la producción industrial, comercial, con otro nivel de actividad, de dinamismo en la economía, que por ahí no se visualiza en el área metropolitana de Gran Resistencia. Pero básicamente, sintetizando, yo creo que este crecimiento de la economía, las políticas públicas que justamente se plantean en el plan quinquenal están orientadas a mejorar la redistribución del ingreso, que era un proceso que se había iniciado y lamentablemente estos son procesos que llevan años, décadas, porque acá tenemos que resolver un problema que está ligado a la pobreza estructural que afecta a una cantidad importante de chaqueños y chaqueñas. Sí. Raúl, yo creo que lo que está señalando es muy importante y qué interesante es, claro, habría que acompañar con imágenes, pero vos salís después de Tirol y hay, llegando a Bastiani o un poco más de Bastiani, hay dos realizaciones urbanas, sí, La Mansa y La Brava, y que ya están prácticamente pobladas. Las casas que vos ves ahí, te caes de espalda. Sí, sí, sí. Parece son barrios privados, pero te quiero decir, o sea, hasta Tirol, vos ves, a pesar de que la autovía ya le cambia la cara a Resistencia, desde el Parque Jazmín hasta el autódromo, ya le cambió la cara al ingreso de Resistencia, pero donde se visibiliza más ese cambio productivo de Tirol, y vos te vas hacia el Chaco profundo y vos vas a ver ese cambio
que en 30 años o en 15 años se ha producido una vuelta de campana. Exactamente, sobre todo en el corredor de la ruta 16, la ruta 95, todo lo que es el corredor central y el sudoeste chaqueño es donde es la zona de mayor desarrollo relativo de la provincia del Chaco. Y por eso justamente las políticas tienen que tratar de equilibrar este mayor desarrollo con áreas que, por ejemplo, el impenetrable, que tiene menor desarrollo relativo, pero también es verdad que en esa zona se está ejecutando el plan de obras públicas más importante de la historia. Por ejemplo, la pavimentación de 260 kilómetros de caminos, eso va a permitir unir a toda la localidad del impenetrable. La red de acueducto que se ha construido, las redes de distribución domiciliaria, los proyectos de tratamiento, de planta de tratamiento de efluentes, todos los proyectos de desarrollo productivo, el aprovechamiento del atractivo turístico que tiene esa región. Y algo que le estamos tratando de poner mucho hincapié en los próximos años, que es la puesta en valor de los servicios ecosistémicos brindados por la naturaleza, que es uno de los ejes o uno de los objetivos de desarrollo que planteamos para los próximos años. Es decir, Chaco, de acuerdo a evaluaciones que ha hecho el Banco Mundial y otros organismos internacionales, tiene, para tener un orden de magnitud, los servicios ecosistémicos que brinda la naturaleza del Chaco equivalen a 10 veces el valor de los bienes y servicios producidos por la economía chaqueña. 10 veces. 10 veces. Y no lo estamos aprovechando. Por eso estamos trabajando en esto de la valorización de los servicios ecosistémicos con un plan piloto justamente en la región del Impenetrable sobre 100.000 hectáreas para que todos aquellos que manifiestan interés en la preservación y la conservación del ambiente puedan invertir y con ese dinero se pueda mejorar la calidad de vida y, por supuesto, asegurar la preservación de esos ambientes naturales. Entonces, eso es uno de los potenciales que tiene la provincia del Chaco, que hasta ahora ha pasado prácticamente desapercibido. Es decir, nos hemos basado en la agregación de valor a los recursos naturales, ya sea con la producción agrícola o la producción agroindustrial, pero no hemos valorizado correctamente los servicios ecosistémicos. Entonces, el desafío que enfrentamos en los próximos años es justamente poner en valor los recursos que nos da la naturaleza. Y tenemos no solamente la región del Impenetrable, tenemos toda la región de los bajos submeridionales, tenemos toda la zona de sitios Ramsar, que va del límite con la provincia de Santa Fe al límite con la provincia de Formosa, exactamente, los humedales y el Chaco, que aportan, y por eso el gobernador plantea que la provincia del Chaco se asume como acreedora ambiental, porque si uno analiza a lo largo de la historia, el Chaco ha aportado desde los durmientes para el ferrocarril hasta leña, carbón y una cantidad de insumos para el desarrollo o para el tendido de líneas férreas o lo que fuera en otras regiones del país, pero a expensas de sus recursos naturales. Es decir, es el momento en donde cambiar esto, que la provincia del Chaco empieza a recibir una compensación por los servicios ecosistémicos que brinda no solamente Argentina, sino la humanidad para el desarrollo. Cuestión que los gobiernos centrales, más allá de que ahora Alberto Fernández, como él dice, soy el porteño más federal, no le dieron mucho artículo, incluso no está instalado el bono de carbono, el bono verde. No. O sea, esa es una prédica que permanentemente lo escucho a Capitanich hablar de ese tema, pero y los otros gobernadores, incluso hasta en el norte grande, todavía no es un vocabulario estrépito de los otros gobernadores. Le cuesta hablar del bono verde y algunos ni hablan porque no saben, digamos, qué significa el bono verde. Sí. No, por eso nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Asuntos Estratégicos, ahora con también el Ministerio de Ambiente de la Nación, justamente en la puesta en valor de los servicios ecosistémicos. Pensamos que a fines de año, a principios del año próximo, vamos a tener ya en el mercado puesto para que cualquier inversor pueda justamente adquirir certificado de participación para la preservación de los recursos naturales. Claro. Esto, Tonino, es verdad lo que decís en el sentido de que no se visibiliza esta cuestión. Los servicios ecosistémicos han pasado desapercibidos. Naciones Unidas, cuando habla del Objetivo de Desarrollo Sostenible, hablan del desarrollo económico con inclusión social y sostenibilidad ambiental. Por eso en el plan quinquenal nosotros uno de los ejes es justamente la sostenibilidad ambiental, uno de los paradigmas, porque es una política transversal a todas las políticas públicas. Y esto es una cuestión sumamente importante porque cambiaría el eje de la discusión, porque tenemos discusiones sobre el ordenamiento territorial del bosque nativo,
porque justamente no estamos considerando el valor que estas formaciones arbóreas brindan a la sociedad, porque es un valor que si se lo considera adecuadamente y se lo incorpora en las cuentas patrimoniales de una empresa, de un productor o las cuentas patrimoniales de la provincia, cambia definitivamente el esquema o el paradigma de desarrollo de la provincia. Por eso le ponemos mucho énfasis en estos puntos, en este aspecto. Fíjate que incluso ni siquiera, o sea, salvo programas especializados como este, por ejemplo, en el común de la prensa no se abordan estos temas. ¿Por qué? Yo digo, a ver, yo me acuerdo mucho del coronel Basail, no sé si recordás, cuando él planteaba, me acuerdo en Péndulo siempre cuando lo invitábamos, él planteaba el sentido de pertenencia y él decía, el árbol en el impenetrable es mío, yo tengo que defender ese recurso natural y eso se llama sentido de pertenencia, eso me pertenece, yo tengo... Para lo cual uno tiene que pensar que el refrán este, no se ama lo que no se conoce, es una moneda corriente. ¿Cómo hacemos para que el hombre de a pie conozca estos temas que son fundamentales? No estamos hablando de hoy, estamos hablando para un Chaco de 50 o 100 años en adelante. Y que ese hombre le transmita a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, esto que tiene que ser un legado, porque, insisto, hoy los candidatos para el 2023, al único que lo escuchaba hablar de toda esta historia era Capitanich, porque los otros están preocupados a ver si cuántos votos más tienen o cuántos votos nos tienen, o están preocupados por una especie de muletilla o de frases hechas. Sí, ahí hay que trabajar mucho en todo lo que es la formación de conocimiento, de conciencia social sobre estas cuestiones. Nosotros hacemos hincapié, y el plan quinquenal lo refleja de esta manera, en 3 ejes: la producción y el empleo, la inclusión y la equidad social y la gestión pública de calidad, que son los 3 grandes desafíos que enfrenta el Chaco en los próximos años. Producción y empleo va desde la diversificación de la base industrial, la densificación de la base industrial para continuar profundizando en la agregación de valor a nuestros recursos naturales, la generación de empleo privado formal, tratando de resolver una realidad que también tenemos que enfrentar, que es la existencia de una población de alrededor de 40.000 chaqueños y chaqueños desocupados. Entonces esa es la realidad que está concentrada sobre todo en los principales centros urbanos, por eso es la característica del área metropolitana de gran resistencia. Pero una realidad que hay que enfrentarla y trabajar generando empleo y oportunidades. Y esto no es solamente de una política vinculada a la producción, sino también a la educación, porque enfrentamos una realidad que es un fuerte desgranamiento en el nivel secundario de educación. Entonces, una persona, tanto un varón, una mujer que transita en forma diferencial por el sistema educativo y no tiene la terminalidad que debe tener, tiene menos oportunidades que aquel que lo ha terminado para insertarse en el mercado laboral. Para lo cual hay que descentralizar y poner en el interior la misma capacidad y calidad. Y la calidad. Por eso el eje de calidad en la gestión pública, porque tenemos una buena cobertura de servicios de salud, de educación, de protección social, pero no se brindan los servicios de la misma forma, con la misma calidad. Por lo tanto, ese es uno de los desafíos. Y el otro es justamente ir generando políticas cada vez que generen mayor inclusión y mayores oportunidades de desarrollo. Es decir, que una joven de Castelli no tenga necesidad de venir a Resistencia o a otra ciudad para poder desarrollarse, sino que tenga esa misma posibilidad en ese lugar, o en Miraflores, en el Sausalito, o en General San Martín. Es decir,
el paradigma de desarrollo de la provincia justamente pasa por fortalecer las potencialidades o aprovechar las potencialidades endógenas del territorio. Cada región tiene sus propias particularidades. Nuestro plan quinquenal trabaja sobre la base de 8 estrategias de actuación territorial, pues son 8 regiones que tenemos identificada la provincia con características comunes, características compartidas, en donde las políticas públicas tienen, si bien son homogéneas o son las mismas para toda la provincia, tienen que ejecutarse con determinadas particularidades, justamente para ajustarse a la dinámica con que ese territorio y esa población pueden recibirla, pueden participar en este proceso de desarrollo con inclusión social. Por lo tanto, eso también es un desafío para cualquier gobierno, tener definido políticas de mediano y largo plazo, pero tener en cuenta que la fuerte heterogeneidad que se presenta en el territorio de la provincia. Y esto obliga a tener políticas comunes, pero con particularidades en cuanto a su ejecución en el territorio. Y esto también lleva a que en el plan quinquenal tenemos más de 1.700 proyectos identificados en el contexto de las 8 1.700. 1.700 proyectos, de los cuales 500 proyectos consideramos que son estructurales porque inciden fuertemente en las posibilidades de desarrollo. Y el resto de los proyectos son complementarios. Pero hay 1.700 proyectos en los cuales se hizo uno por uno una evaluación y una ponderación de cómo contribuyen al desarrollo de cada región y de la provincia. Y eso también da un orden de prioridad para la ejecución de los proyectos, porque no todos los proyectos aportan de la misma forma a una estrategia de desarrollo. Raúl, me voy a ir a la pausa y a la vuelta me gustaría, lo que está señalando es vital, digamos, y sobre todo pensando en el acto eleccionario que cuando nos acordemos vamos a estar, si se convocó para septiembre las elecciones, ya se desenganchan con las elecciones nacionales y si se llegan a hacer las PASO, y las PASO tienen que hacerse no más allá de junio, no creo que sea fuera de junio. Entonces, estamos prácticamente ahí a las puertas de hablar. Y en eso me gustaría entonces pensar, acá hay una franja que yo creo que va a ser definitorio en cuanto a el aporte de voto. Los jóvenes de 16 a 18 años. ¿Qué expectativas tienen y cómo se insertan en ese plan quinquenal los jóvenes? Porque si bien el plan es de 5 años, pero bueno, esos jóvenes dentro de 5 años van a tener 22, 23 años y ya seguramente van a salir aquellos que pueden de la universidad y no tienen que empezar a pedir trabajo, sino tienen que crear trabajo. Para ellos que salen de la universidad, dar trabajo. Entonces, pintame un poquitito ese panorama después de la pausa. Director, la pausa rapidito.